Bueno, de entrada tengo la Antígona, que prácticamente queda como un grito contra el tirano, un grito contra Franco, queda casi como un atrevimiento revolucionario de Pemán, pero esto es Sófocles sin más. Está publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como todo el mundo sabe, una editorial muy revolucionaria. La ilustración, la magnífica ilustración es de Roski Pinel, del año 46, es una muy buena portada. Voy a desnudar el libro porque realmente publicaciones Arbor, ya se sabe, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, es una edición muy bella, tanto en su sobrecubierta como en el libro tal cual. José María Pemán, Antígona, adaptación muy libre de la tragedia de Sófocles, Madrid 1946. No tan libre, no tan libre. Esto es, aquí hay una imagen de la representación, es eminentemente Sófocles, sin más. Entonces tampoco va a presumir Pemán de lo que en realidad ha hecho Sófocles. Bueno, enseño de nuevo la portada porque lo merece. La Antígona de Pemán, que en realidad es la Antígona de Sófocles. Eso es el mérito de Sófocles, ya está, sin más. Si ahora cogemos una obra escrita por Pemán y de la autoría de Pemán, o sea, de su mucho teatro, pues casi se nos quitan las ganas de buscar más obras suyas. Tengo aquí Los monos gritan al amanecer. Ya he dicho que La viudita naviera es un título que echa para atrás, pero Los monos gritan al amanecer. ¿Puede haber un título peor? ¿Puede haber un título más ridículo, más absurdo? Lo compré por ver qué diablos se proponía el autor, a dónde quería llegar. Y en la primera página aclara que viene a ser una estupidez. Los monos gritan al amanecer, comedia en 2 partes, 6 cuadros y un epílogo de José María Pemán, inspirada en la novela Los que no tienen paz de Ramón Solís. Con esto estamos viendo que Pemán muy original no es. Su obra Antígona en realidad resulta que es de Sófocles. Resulta que esta obra se inspira en Ramón Solís. Hemos visto que ha plagiado un cuento de Poe. Aquí hay un patrón, aquí hay algo que se repite. Por cierto, aquí hay una caricatura de Pemán con nariz de pájaro, una caricatura muy famosa. Aquí hay un patrón que se repite y es que Pemán muchas ideas propias no tiene. Y el título tampoco es idea suya. Dice, autocrítica. El título extraño, ni tan extraño, de esta obra lo tomé de una leyenda primitiva que me contaron en Panamá, donde por haber una jaula de monos en el jardín del hotel se les oía chillar a la salida del sol. Dios, dice la leyenda, prometió a los monos que los haría hombres al amanecer. Desde entonces, cada vez que amanece, los monos gritan pidiendo el cumplimiento de la promesa divina. Vaya chorrada. Me pareció imagen de este grito con que el hombre, desde que le despunta la razón, pide sobrepasar su miseria y lograr algo que no alcanza. Bueno, los monos chillan al amanecer. Bueno, en fin, los monos chillan al amanecer. En las obras selectas, inéditas y vedadas hay un volumen de teatro que por obras como Los monos chillan al amanecer y similares no compré, conformándome con el teatro que hay en las obras selectas de José María Pemán, con introducción de Emilio Gascó Contel, en la colección Clásicos Contemporáneos de Carroccio. Es una edición de en realidad es AHR, que no sé, nunca he sabido lo que significa, de 1970. Y esta edición en concreto de 1973, es la segunda edición de 1973. Bueno, pues en esta edición se contienen las siguientes obras de teatro: El divino impaciente y Callados como muertos.
y Edipo, que es otra obra original, enteramente original de Pemán, ¿verdad? Callados como muertos aparece antologada, aparece un fragmento en la... aparece un fragmento considerable, en fin, se puede uno hacer una idea bastante cabal, en el segundo volumen de antología de la literatura fascista española del profesor Julio Rodríguez Puertolas. Bueno, pues con esto yo tengo bastante, digamos que El Divino Impaciente pasa por ser su mejor obra, y es una obra bastante extraña, y uno se pregunta, ¿pero qué se propone? ¿Qué se propone? Es un poema dramático en verso, dice: para mi empresario Manuel Herrera Oria, dice la dedicatoria, en testimonio de gratitud por el cariño y la esplendidez que puso al montar esta obra para la escena. La intención se sabe, es una defensa de los jesuitas frente a la obra de Ramón Pérez de Ayala, AMDG, Ad Maiorem Dei Gloria, pero el por qué lo hace, sí, bueno, es que claro, efectivamente salen San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, por eso el capitán de Loyola estará basado en esta obra, a pesar de que el personaje fundamental es San Francisco Javier. Entendemos el propósito de la obra, pero no porque lo hace en verso. Es como cuando el duque de Rivas hace hablar en verso al cirujano. O sea, no acabo de verle el sentido. ¿Por qué hacer una obra en verso? Entonces este que habéis señalado aquí con tinta roja es el puerto de Palos, le responde Oliva, y esta de junto es la ría de Moguer, que los antiguos, porque va de hierro tinta, pensaban que en las honduras del mismo infierno nacía. Y de esa ría zarpó, según dices, la escuadrilla del genovés. Justamente, y señalaban 3 las carabelas, Pinta, Niña, y la más fuerte y más grande de todas, Santa María. ¡Qué lindos nombres ingenuos, como de 3 infantinas! Bueno, esta es su mayor obra teatral. Bueno, a mi abuelo le gustaba, pero también fue a ver Jesucristo Superstar y se compró el disco, no sé. Supongo que es algo que tiene su tiempo, como los tirantes, los bigotes con guías y las bicicletas con ruedas desiguales. No estoy de acuerdo con Antonio Buero Vallejo, con que lo mejor de la producción de José María Pemán sea su teatro, a no ser que tengamos un juicio muy restrictivo y muy poco esperanzado de José María Pemán. No estoy de acuerdo con Buero Vallejo. Habrá que buscar otro género, y voy a hacerlo de manera más o menos cronológica, a través, ya que la tengo aquí, a través de la literatura fascista española de Julio Rodríguez Puertolas. Y la primera obra antologada no es de... bueno, en realidad sí había nacido el fascismo, pero no es de la Guerra Civil, es de 1931. Ya en 1931 logra Julio Rodríguez Puertolas hallar fascismo en la obra de José María Pemán. Son Los funerales por Anna Pavlova, 1931. Por cierto, Anna lo pone con 2 N's, pero en lugar de poner Pavlova, lo pone con U y con W. Bueno, yo voy a leer Pavlova, que entiendo que es lo que quería que se leyera Pemán, no Pavlova, ni Pavlova. Funerales por Anna Pavlova, 1931. Hay unos trenos. Y esto es lo que selecciona Rodríguez Puertolas. Ya se ha quedado el mundo en poder de los negros salvajes que maltratan con palizas brutales en los parches la inteligencia pura del ritmo y de la gracia. Europa, tú, amazona del toro rubio que tenía en la clara línea ondulante y pura de sus cuernos la figura de un arpa. Europa, tú, la madre de los 100 hijos ilustres que sabían medir el tiempo con la exacta medida del compás, postes de oro por la florida senda de la gracia. Europa inteligente, Europa limpia y clara, Europa bella, Europa blanca. Tú en poder de los negros de África. Bueno, bien, esto... bueno. Esto es...
bastante racista. Esto es lo que es, y dice lo... Vamos, Europa Blanca, le falta hablar de la fortaleza Europa, de Festung Europa. Sí, esto es innegable. Aquí se dice lo que se dice. Ahora bien, esto de los negros salvajes que maltratan con palizas brutales en los parches la inteligencia pura, algún eco del poeta en Nueva York de Federico García Lorca tiene, del rey de Harlem, que golpeaba con una cuchara el trasero de los monos, etc. Y he leído en un artículo de un escritor que siempre confundo con el director de la Biblioteca Nacional, que fue convocado para escribir una letra del himno por Aznar, Luis Alberto de Cuenca. Ese es el director de la Biblioteca Nacional. El otro es Villena, Luis Antonio de Villena. Luis Antonio de Villena tiene un artículo en el que dice que ha visto una carta en la que Federico García Lorca habla de una orgía de negros en la que ha estado, y eso también puede tener que ver con el poema El rey de Harlem, que pegaba con una cuchara en el trasero de los monos, y tiene que ver indudablemente con este poema. Pero yo entiendo que lo que está haciendo aquí José María Pemán, que ya hemos visto que ideas propias no tiene muchas, yo lo que creo es que está retomando aquí un artículo, y bueno, también escribió un poema, La bailarina, pero yo creo que está retomando las palabras de Gabriela Mistral, la maestra de América, que por cierto he visto que muchas escuelas tienen su nombre, y que dicen que fue una gran abogada de les niñes, o sea, el lenguaje inclusivo, de les niñes y les oprimides, y etcétera, etcétera. Bueno, pues en diciembre de 1927, desde París, o lo fecha en París, Gabriela Mistral escribía este artículo titulado Primer recuerdo de Isadora Duncan. Lo leo. Isadora ha muerto cuando su arte declinaba y no conseguía ya levantar las viejas olas de fervor que ella conoció. Decía, esto va entrecomillado, decía la prensa francesa, que fue delante de su muerte un poco fría. En verdad, Isadora murió a tiempo, cuando París ha madurado para la danza estúpidamente canalla de Josefina Baker, cuando a fuerza de condescendencia para las aficiones yanquis, que en esto son de una grosería de pirata, París ha acabado por entregar como una alcahueta sus mejores salas a una danza antítesis de la suya. Yankee era ella también, Isadora, pero yankee irlandesa, y en todo caso de una generación que no había caído en el sótano hediondo de lo negrero. Curiosa venganza la de los negros sobre los ingleses de Norteamérica, los que viajan en carros especiales como los bueyes, los que aparte comen, rezan y existen, y no pueden abrazar un cuerpo de mujer blanca sin que los hijos de Lynch caigan sobre ellos y les dejen derramando sobre el pavimento la única blancura suya, la de los sesos. Han comunicado a su enemigo. Sí, volvamos a la venganza. El lector de la Biblia, el superblanco, como algunos lo apellidan, su inmundo zangoloteo de vísceras, y les han creado los ritmos bestiales con los cuales en Nueva York ahora se despierta, se vive el día y se duerme. Isadora se ha salido de la enorme sala de Charleston que ha vuelto el mundo en buena hora y con no sé qué elegancia de visitante pulcro que cuando ve borrachos a los señores de la casa abre la puerta y se desliza. Repito, curiosa venganza la de los negros sobre los ingleses de Norteamérica, los que viajan en carros especiales como los bueyes, los que aparte comen, rezan y existen, y no pueden abrazar un cuerpo de mujer blanca sin que los hijos de Lynch caigan sobre ellos y les dejen derramando sobre el pavimento la única blancura suya, la de los sesos, han comunicado a su enemigo, el lector de la Biblia, el superblanco como algunos lo apellidan, su inmundo zangoloteo de vísceras,
y les han creado los ritmos bestiales con los cuales en Nueva York ahora se despierta, se vive el día y se duerme. Está claro que el poema de Pemán sobre Pavlova está modelado sobre las palabras de Gabriela Mistral sobre Isadora Duncan. No ha copiado algo que pueda convenirle para su imagen futura. Claro, naturalmente esto es asquerosamente racista, pero si le retiramos a Pemán placas y nombres, etc., por esta miseria racista también habría que hacerlo con la maestra de América, Gabriela Mistral. Yo vería bien que se hiciera, porque realmente esto no es un modelo para enseñar a los chiquillos. ¿Qué cosas les estamos enseñando a los chiquillos? Aquí con Gabriela Mistral y en España no se enseña a Gabriela Mistral porque es extranjera, a pesar de que habla nuestro idioma. Ese fanatismo nacionalista la deja fuera de los estudios, pero en América se la estudia y en Chile no digamos. Bueno, después sigue con lo de Europa y la idea de Europa contra África. Una paloma que vuela a un ritmo de vals antiguo llega a los buques de África cantando la nueva nueva con el batir de sus alas. Después tenemos la elegía de la tradición de España de 1933. Cuando España nacía yo era ya un alarido confundido en el cuerno que llamaba a sus hijos por la cruz a la lid, y era soplo en el viento que agitaba su enseña, y era luz en el alba que pintaba en Cardeña con suspiros violetas la armadura del Cid. España, 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 hasta ahí podía ser de Manuel Machado y estaba muy bien, pero España, 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 y quieren arrancarme la memoria y vendarme los ojos y ennegrecer sobre el azul los rojos y sangrantes ponientes de tu historia. Los rojos ponientes, no estamos en el 33, todavía no es. Y quieren separarme de la esencia de ti como la carne de la uña, rosa de Cataluña, encina de Castilla, verde plumero heroico sobre el casco de Gredos, pinares y robledos, sonoros escuadrones frente a los vientos largos de la tarde, rojos muros preclaros regados en la tierra donde arde la cosecha entre risas de cigarra, picachos de Navarra, prados de Balsaín, verdes y claros, y vosotras las frías crestas del Pirineo y la calzada de Galicia regada de fervores y las blancas aldeas y las rías. Yo creo que está bien, Pemán está bien, pero no sabe dónde parar. Puñaladas de azul entre las flores y Valencia y las dos y las dos Andalucías, la griega y la moruna, todas a una, las Españas en pie, todas al viento, con la mano en la espada y el aliento contenido y la voz ancha y sonora, todas puestas en cruz en esta hora de un solo amor y un solo juramento. Uno dice, ¿esto cuándo acaba? Sí, está bien, pero es muy largo, es un poco largo. Bueno, luego tenemos, avanzando el tiempo, tenemos un poema que está bien. Un poema que es fascista, pero que está bien, tiene su gracia. Alférez provisional, triste y bella cosa por su misma fragilidad. Como una flor en el viento, como un vaso de cristal, soy español por alférez y más por provisional. España haciéndose siempre y siempre en un despertar sobresaltado en la siesta y un ponerse a improvisar guerrillas para los valles y barcos para la mar. Tierra del genio infinito y el iluminado afán entre tú y yo, España mía, qué honda, secreta hermandad, qué honda y secreta hermandad. El sacar juego a lo de provisional, eso sí está bien, y es algo indiscutiblemente irónico, que tiene su encanto. Tú, tierra joven y nueva, que aún estás medio ganada y quieres ser grande ya, yo aquí ofreciéndote, España, 20 años, igual que 20 dalias frescas y la muerte de jardinero detrás. Tú, en 2 saltos, un imperio, yo, alférez provisional. Esto está en una antología de Villén, pero es que después viene
en 1938, aunque se publica en Madrid, en ediciones españolas en 1939, y esto se puede conseguir en internet con bastante facilidad, pero es eso, no sabe dónde parar, es algo larguísimo. Viene el poema de la bestia y el ángel, que es más largo que un día sin pan, es una cosa verdaderamente monstruosa, es una bestia en sí misma. El poema de la bestia y el ángel como obra es una bestia en sí misma, es un monstruo que no se sabe dónde empieza ni dónde acaba, así que me parece genial que Julio Rodríguez Puerto las haya seleccionado las partes más fascistas y nos la haya resumido. Este poema, para hablar con pocas palabras, para decirlo con poco texto, es Primavera para Hitler. Ese musical que nuclea los productores de Mel Brooks, esa obra que intentan que sea tan antipática y tan odiosa para el público de Broadway, para ese mundo cultural en el que dominan los productores y los artistas judíos. Los productores intentan hacer que la obra sea tan odiosa que solo dure un día y poder cobrar un seguro, y eligen la obra Primavera para Hitler, y efectivamente la primera reacción del público es levantarse e irse, como por cierto Peman cuenta que es la reacción de un espectáculo de signo contrario, que empieza a tener esa antipatía, porque claro, las convicciones del público varían con el tiempo y con el espacio. Hoy, sin duda alguna, nos recitan el poema de la bestia y el ángel y nos levantamos indignados y verdaderamente escandalizados por semejante himno nazi. Pero sin duda alguna, en su tiempo, esto tenía que suscitar el entusiasmo de muchos. Esto duró poco, porque luego el propio Peman intentaba ocultar esta obra, todo el mundo procuró olvidarla, en sus antologías no aparece, y es un destino bastante curioso que, claro, él quería hacer el gran monumento, el poema de la bestia y el ángel, el monumento literario del franquismo, y luego, incluso durante el franquismo, esa obra que fue editada en sus obras completas de manera lujosísima, no sobrevive al autor. El propio autor intenta taparla, intenta esconderla durante el propio franquismo, porque es demasiado franquista hasta para los franquistas. Les parece hasta una obra ridícula. Y al tercer año resucitó de Vizcaíno Casas, que fue llevada al cine. Se bromea mucho con el poema de la bestia y el ángel, cuando los actores y los directores de teatro están haciendo obras de destape y se enteran de que Franco ha podido resucitar, empiezan a intentar recordar los versos del poema de la bestia y el ángel, de José María Peman, de don José María. Era una obra, el poema de la bestia y el ángel, que resultaba y resulta ridícula hasta para los franquistas. Y bueno, ¿qué selecciona Julio Rodríguez Puerto? La selecciona la parte de la introducción, las dos maldiciones, la maldición de la tierra y la maldición de la cruz. La maldición de la tierra, bueno, y entonces el cordero que tenía alma de bestia decidió su batalla, y el gran Cajal dijo su doble maldición. Y aquí viene, la maldición de la tierra. Y el sabio de Sión habló de esta manera: porque mi pueblo errante y trotamundos no la posee, maldigo yo la tierra. Peregrino sin patria, huésped de todas las veredas, maldigo el lento, quieto, dulce, pacífico rumor de las cosechas. Ellas son el reposo, nosotros la inquietud andariega. Maldigo los alados y las hoces, novios de hierro de la amada, pacífica y morena. Y maldigo los bieldos que desatan contra el viento su rubia caballera. Sí, vale. Vale, ha cogido los protocolos de los sabios de Sion y los está haciendo poesía con ellos, pero es el mismo problema de siempre. Ya sabemos que es un antisemita y que esto es un canto nazi,
Pero esto es larguísimo, o sea, esto es larguísimo. Además de ser nazi es aburrido, es muy largo. Todo el oro judío no podrá con el brío y la entereza sana de esta tierra que tiene desplantes de aldeana, que a la hora de parida se va a lavar al río. Madre mía. Bueno, y más versos y más versos contra los judíos, el judío internacional. Es inútil, judío. Cruces de hierro doblegará tu hoguera, de cruces de madera puedes barrer los campos y los suelos. Nuestra cruz no es aquella que en los cielos se recorta, ni aquella de alabastro, ni aquella de zafir. Nuestra cruz es el corte de dos puros anhelos, y no tiene volumen donde poderla herir. Nuestra cruz no es de piedra ni de leño, nuestra cruz es de idea y geometría, y es anhelo y poesía, y es inviolable como el sueño, y es inmortal como la alegoría. Bueno, después la preparación y vía crucis del héroe con... madre mía, con los dones de las tres hadas. Orillas de Galicia, rajada entre altas peñas, hay una concha verde que es el puerto del sol. Guillermo Pitt, el viejo lord, dijo que merecía una coraza de plata aquel presente que a España le hizo Dios. Bueno, es un despropósito, aunque hay versos buenos, y hay versos muy buenos, esto es que no se acaba y sigue, y uno se pregunta a dónde quiere llegar. Y ahora viene la pelea de la bestia y el ángel. La bestia encarnó entonces en un carro de muerte, sapo inmenso de hierro invulnerable. Se le hundieron los ojos, se le acható la frente, se hizo romo y sin gracia su perfil, con la fría inexpresión de los estanques muertos o las conciencias pecadoras, entre plumas y estiércol embotadas. Esto recuerda, sin duda, lo mejor de su poesía y lo mejor de su poema sobre los pecados capitales. Si versos buenos hay, pero esto es una noria que da vueltas y da vueltas sobre lo mismo. Sonido de dinero en la desmesurada escarcela sin fondo de algún cíclope, sonido sin sintaxis de prosa dura y proletaria. ¡Ay, qué dulce nostalgia de los sonidos de los tiempos buenos! Y no para, y es que es un poema sin estructura. Métricamente es libérrimo, pero es que en su narración es un caos. Y es tan grande que difícilmente se sabe dónde acaba esto. El sereno aleluya, paz en los pueblos. Está resumiendo mucho y está suprimiendo mucho. Bueno, aquí hay algo concreto. Bueno, leo esto. Imperio en el reloj que señalaba las 12, cuando... Esto también es un poco lorquiano. Imperio en el reloj que señalaba las 12, cuando el sol pintaba de oro viejo las piedras de la plaza. Imperio cuando entraba con el revuelo de sus alquiceles rojos y blancos, oro en las espuelas, oro en las bridas, oro en las gualdrapas, el escuadrón de la caballería jalifiana. Imperio en los 6 altos moros negros, junto a la puerta inmóviles estatuas con el turbante blanco y por contraste de un pálido celeste la chilaba. Claro, esto quizá bastaría para deshacerse de cualquier posible acusación de racismo contra los negros, que contra los judíos se está poniendo las botas, contra los negros y los moros, porque efectivamente Pemán es autor de un artículo sobre los moros amigos, remontándose al Cid para justificar la presencia de las tropas moras. Y aquí los moros negros con sus chilabas blancas son motivo de satisfacción imperial. Quería, por cierto, para mí está bastante claro que ese pasaje que antologa como fascista Julio Rodríguez Puertolas es un plagio de una idea de Gabriela Mistral. Pero quería, se me ha olvidado mostrar la evolución de esa idea de los negros que hacen bailar a los blancos. En otros cuentos sin importancia, ese que empieza con una interview con Tutankamen, tenemos el cuento Cómo triunfó Nitatá, la página 446, Cómo triunfó Nitatá, que termina, vamos, es un cuento satírico, un poco volteriano, está bien, es
bastante volteriano y bastante universal, lo que desmiente lo que tantas veces repite Pemán y repite el Marqués de Lozoya para elogiar a Pemán.